Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 11. Lucas, capítulo número 11, versículo número 1 al 4. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Amén. Cuando nosotros oramos, a diferencia de rezar, cuando rezamos nosotros repetimos una oración que nos han enseñado, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor. Amén. Vamos a leer lo que dice Lucas 11. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor. ¿Qué le dijo? Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando ores, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor Jesús nos dejó un modelo de oración, no para que nosotros repitamos como loros: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Porque yo recuerdo, yo estudié en un colegio de monjas, y yo recuerdo que todas las mañanas cantábamos el himno nacional, rezábamos el Padre nuestro y rezábamos el Ave María, pero yo estaba pensando en otra cosa, en el saladito que me iba a comer, estaba pensando en otra cosa. Y así es cuando nosotros repetimos, rezamos, ¿verdad? Rezar es eso, repetir siempre lo mismo. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Para que Él nos dejó este modelo, para que nos sirva, ¿verdad?, de modelo, para que nosotros aprendamos a orarle al Señor. Amén. Entonces vamos a ir desglosando cada palabra. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que reconocer que Dios es soberano sobre todas las cosas. El Señor está en el cielo y Él gobierna sobre toda su creación, sobre todo lo que está en el cielo y sobre todo lo que está aquí en la tierra y sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está desde antes de la creación, porque Él es el dueño de todo, porque Él creó todo el universo, porque Él es eterno. La palabra de Dios nos enseña que Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y es el fin. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Nosotros tenemos que reconocer cuando oramos que Dios tiene el poder y tiene la autoridad sobre todo. Nosotros no, sino el Señor. Y Él nos enseña en su palabra, que lo vamos a ver más adelante, que todo lo que nosotros le pidamos a Dios Padre, que está en los cielos, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque Él es el intermediario entre Dios y nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que orar? Nosotros tenemos que reconocer que Dios es un Dios todopoderoso. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. Tenemos que reconocer, como estábamos cantando ahorita, que el Señor es omnisciente, que Él todo lo sabe porque Él es el creador. El Salmo 139 dice que aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión vieron sus ojos. O sea que nosotros no estamos aquí por casualidad. El Salmo 139 dice que el Señor anotó en su libro cada una de las cosas que luego fueron formadas. Su físico es así porque a Dios le pareció hermoso. Sus manos son así porque a Dios les pareció hermosa. Sus pies son así porque a Dios les pareció hermoso. Porque usted no es una casualidad, usted Dios lo diseñó desde antes. La palabra dice que desde antes de la creación ya el Señor nos había anotado en el libro de la vida.
La palabra de Dios dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza y que cada una de las cosas con que el Señor nos formó fueron anotadas en su libro. No somos una casualidad. Nosotros somos hijos de Dios, somos diseñados por nuestro Dios Todopoderoso. Entonces el Señor todo lo sabe, el Señor está en todo lugar, por eso Él es omnipresente, por eso oramos por alguien que está en Japón, porque nosotros no estamos, pero Dios sí está en todo lugar. Nosotros oramos a Dios que está en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él es inmutable, Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Los milagros que Él hizo en el pasado con Abraham, con Moisés, con Josué, con todos ellos los puede volver a hacer hoy con nosotros. Y también los puede volver a hacer mañana con nuestros bisnietos. Amén. El Señor todo lo puede. Por eso es que tenemos que orar, Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres soberano sobre toda la creación, tú que eres mi protector, tú que eres mi proveedor, Señor. Padre, tú, Señor, que estás en todo lugar, tenemos que reconocer que Él es todopoderoso. Amén. ¿Qué más dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos escuchado del Señor que muchos oran y dicen Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Shalom, Jehová Nisi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la Biblia nos cuentan historias y en cada una de esas historias quizás hay una manifestación del Señor y el Señor es todo, ¿verdad? Porque Él es el que sostiene todo y Él es el que sustenta absolutamente todo. Entonces nosotros podemos santificar el nombre del Señor como usted lo quiera santificar. Amén. Usted puede orar al Dios de paz, al Dios de las luces, al Padre Celestial. Usted puede orar al Padre que va delante de usted como poderoso gigante, ¿verdad? Porque Él es nuestra bandera, Él es el que va delante de nosotros. Amén. Y no hay nada ni nadie que se le pueda resistir al Señor. Entonces, cuando usted ore, usted puede reconocer su soberanía y también puede santificar su santo nombre. Amén. Dice la palabra del Señor, venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Venga tu reino. La palabra de Dios dice que por el dedo de Dios, ¿verdad?, podemos echar fuera demonios y que eso quiere decir que entonces se ha acercado el reino del Señor. El reino de Dios no es comida y no es bebida, dice la palabra de Dios. El reino de Dios es la presencia del Señor, es el poder de Dios. El reino de Dios es la fe, es el amor, es la paz. El reino de Dios es la mansedumbre, el reino de Dios es el amor, el reino de Dios es la salvación eterna. Ese es el reino de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que su reino se acerque a nosotros, que su reino esté con nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos ese poder y podamos hacer cosas mayores aún que la que hizo nuestro Señor Jesús. Porque Él dice en su palabra que en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros podremos hacer cosas mayores que las que hizo el Señor. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es cuando nosotros por la gracia, que la gracia quiere decir un favor inmerecido, por la gracia, ¿verdad?, que nos dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz cuando Él murió y derramó su sangre por el perdón de todos nuestros pecados. Por esa gracia nosotros recibimos la salvación. Por esa gracia nosotros estamos en el reino del Señor. Por esa gracia nosotros recibimos la salvación eterna, aunque no nos los merezcamos, recibimos la salvación eterna. Entonces nosotros tenemos que clamarle al Señor en nuestras oraciones por el reino, que su reino llene nuestras vidas, que su reino llene la iglesia, que su reino llene nuestra familia, que su reino llene nuestra ciudad, que su reino llene nuestro país. Dice la palabra del Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo como en la tierra. Muchas veces nosotros oramos al Señor y queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos. En estos días comentaba que la primera vez que fui a la embajada americana, yo fui con mi hermana porque estábamos iniciando un negocio en Puerto Ordaz hace muchísimos años. Y bueno, compramos el pasaje, nos fuimos en avión para Caracas, vivíamos en Puerto Ordaz. Pedimos la visa, primero pasé yo y eran las cuentas bancarias de mi hermana y mía, porque teníamos un negocio juntas.
Entonces el Señor me dice, ¿esta cuenta bancaria de quién es? Yo le digo, mía y de mi hermana. Y le hago así porque ella venía atrás de mí, ¿no? Después venía ella. Entonces el Señor no me preguntó más nada, sino que agarró el sello y puso negada. Yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, por favor, siga, pase. Le quitó el pasaporte a mi hermana sin preguntarle nada y le puso negada. Y las dos salimos de ahí que queríamos morderlo con los dientes. Y yo me salí muy frustrada porque yo decía, ¿cómo a mí me van a tratar así? Qué falta de respeto esos gringos, ¿cómo es posible? Y pasaron muchos meses y yo no me quitaba eso de la cabeza, esa rabia que tenía por lo que había pasado. Y yo no le conseguía explicación. Pero la voluntad de Dios era otra. La voluntad de Dios no era que yo me fuera, ni mi hermana. Porque más adelante, mi hermana, Dios la bendijo muchísimo, muchísimo, con mucho dinero. Muchísimo. No es ni siquiera el 5% de lo que íbamos a ganar en lo que íbamos a comprar allá para vender. Y el Señor también nos bendijo a nosotros con un negocio muy próspero. Muy próspero. Si nos hubiesen dado la visa, a lo mejor ella hubiese perdido su bendición y yo también. Porque esa no era la voluntad de Dios. Amén. Entonces la puerta que Dios abre, nadie la va a cerrar. Y la puerta que Dios cierra, nadie la va a cerrar. Después que nos dieron la segunda visa, nos dieron muchas más. En una oportunidad, alguien me robó mi pasaporte con la visa. Se desapareció y como a mí me habían atracado en una oportunidad en un banco, yo pensé que ese pasaporte se había ido en esa cartera. Después nos enteramos, la persona me confesó, llegó a los pies de Cristo, conoció al Señor, Dios la redargulló y le dijo, mira, perdóname porque yo te robé tu visa. Y cuando entré en Estados Unidos a mí me deportaron. Yo dije, bueno, no me van a... Ahora sí es verdad que no voy a poder ir a llevar a las niñas a Disney porque no tenemos la... Pero bueno, Victoria y Valentina querían ir a Estados Unidos, querían ir a los parques y decidimos pedir la visa otra vez. Y fuimos a renovar, porque ellos iban a renovar y yo la tenía robada, pues. Y apenas llegamos, fuimos con fe, creyéndole al Señor y en la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, amén. Y si no, bueno, también. Y cuando llegamos, enseguida Norbert le dijo al Señor, mira, a mi esposa le robaron la visa, pero ya sabemos quién es, la persona nos pidió perdón y nos sellaron la visa aprobada por 10 años. Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta y no añade tristeza. Y cuando Dios abre una puerta para usted, nada ni nadie se la va a cerrar. Y si Dios cierra la puerta, pues dele gracias a Dios porque por algo será. Porque la voluntad de Dios es buena para nosotros. Los pensamientos del Señor para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Por eso tenemos que orar al Señor y decirle al Señor que sea su voluntad sobre cada uno de nosotros, porque Dios desde antes de la creación ya Él tiene propósitos con nosotros, con cada uno de nosotros. Y quizás nosotros siempre estamos pensando en lo material. Quiero estudiar esto para ganar dinero, quiero montar un negocio para ganar mucho dinero, pero el Señor lo que le interesa de cada uno de nosotros es que el alma de nosotros vaya una eternidad al reino de los cielos. Que nosotros podamos vivir una eternidad allá. Eso es lo que quiere el Señor. Nuestro tiempo aquí en la tierra, para nosotros quizás son muchos 80 años, pero para Dios no. Dice que para el Señor un día son como 1000 años. Entonces, la voluntad de Dios, el propósito de Dios en cada uno de nosotros es que nosotros y nuestra familia podamos recibir su salvación y podamos disfrutar de esa vida eterna, que es eterna. Es para siempre, no son 60 años y no son 80 años. Amén. ¿Qué más dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad, danos hoy el pan de cada día. Señor, dame un yate. Señor, quiero un avión. Señor, quiero un helicóptero para cuando yo quiera ir, no tenga que estar buscando pasajes, sino un capitán que se monte y me lleve en el helicóptero y otro en el yate para ir a Margarita cuando yo quiera, a Los Roques. Eso es lo que quiere el Señor. Todos anhelamos muchas cosas, ¿verdad? Pero el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. El Señor
dice en su palabra que Él es nuestro proveedor y que nada nos va a faltar. Y dice el Señor en su palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Mientras nosotros estemos buscando las cosas de Dios, estemos sirviéndole al Señor, nos estemos congregando, mientras estemos orando, mientras estemos ayunando, mientras estemos vigilando, mientras estemos leyendo la palabra del Señor y poniéndola por obra, entonces el Señor va a añadir todos los anhelos de su corazón. Amén. Y dice la palabra del Señor que perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Eso quiere decir que si yo no perdono, el Señor no me va a perdonar, ¿verdad? Pero si yo perdono, el Señor me va a perdonar. Y sé que es a veces muy difícil perdonar a personas que nos han hecho mucho daño. Por ejemplo, es muy difícil para una persona perdonar a alguien que haya abusado sexualmente de esa persona. Pero debemos de tomar la decisión de perdonar, y eso no quiere decir que la persona va a ir para que le vuelvan a hacer daño. ¿Ok? Usted puede perdonar y decidir mantenerse alejada de la persona que siempre le hace daño, si esa es la voluntad de Dios. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón limpio, porque cuando perdonamos somos como los niños. Dice la palabra del Señor que para entrar en el reino de los cielos tenemos que tener el corazón limpio como el corazón de un niño. Amén. Dice la palabra del Señor que solamente los de manos limpias y puros de corazón pueden entrar en el monte santo. Amén. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que nosotros primeramente le pidamos perdón al Señor por todo lo que nosotros hacemos, porque todos los días, enseña la palabra del Señor, nosotros pecamos. Y si decimos que no hacemos a Dios, mentiroso. Nosotros todos los días pecamos. Por eso antes de que se oculte el sol, tenemos nosotros que pedirle perdón al Señor. Pedir al Señor que nos limpie, que nos purifique. Amén. Y tenemos que recibir esa bendición, porque cuando usted perdona, además de ser bendecido al que usted perdona, ¿verdad? Usted suelta a esa persona, usted va a recibir más bendición aún. Aunque usted no haya hecho nada, puede ser que el daño se lo hizo a la otra persona. Usted es el ofendido, pero si usted perdona, usted va a recibir doble bendición. Por eso dice el Señor en su palabra que hay que perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. Vamos a leer Mateo 6, versículos 5 al 8. Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros la pida. El Señor nos conoce, dice la palabra que Dios conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Verdad que sí? Pero nosotros tenemos que colocar todo delante del Señor para que usted derrame su corazón delante de Él. Y dice la palabra de Dios que lo que tenemos que hacer a puerta cerrada. El Señor enseña en su palabra en los evangelios que Jesucristo se iba a lugares aparte. Dice que Él iba al monte, que Él se alejaba en una barca para estar solo, ¿verdad? Dice que Él se iba en lo oscuro, en la madrugada. En un capítulo, un versículo dice que Él pasó toda la noche orando. El Señor oraba hasta 8 horas. Él se apartaba a hablar con su Padre. Y eso es lo que quiere el Señor. Nosotros podemos orar aquí en la congregación con nuestros hermanos, pero Dios quiere que nosotros a puerta cerrada, en la intimidad con Dios, nosotros derramemos nuestro corazón delante de Él. ¿Dónde va a orar? Bueno, hay gente que ora en el baño, hay gente que pone un mueble en una esquina en su casa donde no lo molesten, hay personas que tienen un cuartico para orar. A mí me gusta, nosotros oramos juntos, cada quien arrodillado en la cama, pero a mí me gusta
cuando bajo tempranito que nadie se ha levantado, a mí me gusta orar en la cocina. Cierro la puerta de las escaleras y yo oro sola con el Señor en la cocina. Amén. Es necesario nosotros orar, porque si no oramos, entonces, ¿con quién andamos? Amén. El Señor enseña a través de Pablo en su palabra varias oraciones que hizo Pablo. Son unas oraciones bellísimas y es otro modelo que además del Señor Jesucristo nos dejó uno de los discípulos del Señor. Dice, vamos a buscar Colosenses 1, versículo 9 al 14. Les voy a hacer una pregunta. En todo lo que vamos a leer, ustedes van a observar si Pablo pidió dinero. Vamos a leer. Dice así, versículo 9 al 14, Colosenses 1, versículo 9 al 14. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué está pidiendo Pablo aquí? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Eso, y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra, porque si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a conocer al Señor? Tenemos que leer la palabra para poderlo conocer. ¿Y qué dice? Que crezcamos también en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿A quién el Señor le dio sabiduría en las historias de la Biblia? A Salomón. Él pidió fue sabiduría. Y por haber pedido sabiduría, mira todo lo que le dio el Señor. Le dio un reinado, le dio palacio, le dio todo lo que Él quiso. Pero primeramente le dio sabiduría. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Y la inteligencia espiritual es que nosotros podamos poner por obra esa sabiduría que Dios nos da. Es cuando nosotros hacemos aquí en la tierra ponemos por obra lo que el Señor nos enseña. Por eso dice la palabra, no sea solamente oidor, sino hacedor de lo que dice la palabra de Dios. Dice el 10, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Porque si tú lees la palabra y le pides a Dios sabiduría, inteligencia espiritual, entonces vas a dar frutos aquí en la tierra. Amén. Dice el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Quejándote con el Padre, dice, quejándote con el Padre o dándole gracias al Padre. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces Pablo aquí también le pide al Señor perdón por todos los pecados. Ahora vamos a leer Colosenses 3, que es otra oración que dejó Pablo como modelo. Colosenses 3, 12 al 17. Dice, vestíos pues, Eleazar, te dice el discípulo Pablo en la Biblia, vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira qué importante es el perdón. Mucha gente dice, ay, por favor, pastor, necesito una liberación. Y el pastor le puede hacer la liberación. Puede hacerle 10 liberaciones, pero si esa persona no perdona, no pasa absolutamente nada, porque la falta de perdón trae como consecuencia el odio, el rencor, la amargura, el tormento, trae muchas cosas, ¿ok? Y Dios lo que quiere es que nosotros vivamos aquí en la tierra como que ya estuviésemos en el cielo. Por eso dice la palabra que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Seguimos leyendo. Dice él
14. ¿Por dónde iba? Por el 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué el amor? Porque nosotros podemos orar a puerta cerrada, nos podemos ir para el Cerro del Café en la madrugada a las 4 de la mañana y postrarnos en la tierra a orar. Pero si nosotros lo hacemos sin amor, ¿usted cree que esa oración va a llegar al Señor? No. Nosotros tenemos que orar con amor. Cuando nosotros intercedemos por una persona, nosotros tenemos que clamar con amor. Amén. Yo recuerdo que cuando en estos días estábamos hablando sobre un sueño que tuvo mi esposo, y yo recordaba que cuando yo tenía 22 años, a mí me salió en una citología NIC3, que quiere decir cáncer. No sé si ahorita, pero en aquella época era NIC1, NIC2, NIC3 y NIC4. NIC4 ya había metástasis en el cuerpo y a mí me salió NIC3. Me hicieron 2 citologías, me hicieron 2 biopsias y me salió NIC3. Me mandaron a hacer un cono para ver si había metástasis. Si había metástasis, entonces tenían que hacerme la esterectomía completa. Y yo le decía a la doctora, pero no, usted no me puede mandar unas pastillas o algo, unas cremas. Y en aquella época, yo tengo 53, a los 22 han pasado 30 años. La doctora me dijo, no, el cáncer no tiene cura. En esa época no había lo que había ahorita. Y yo tenía a mi hijo Norbert y a Marión, que estaban pequeñitos los dos. Y Norbertcito era tremendísimo. Y yo decía, Dios mío, mi hijo, Señor, si yo me voy, le van a dar palos, Señor, hasta que lo sequen. Y Marión es tan bella, tan delicada, Señor, yo no me quiero morir. Yo quiero cuidar a mis hijos, Señor, por favor. Bueno, hablamos con el seguro, me dijeron que tenía que operarme el otro día, que eso era, o sea, no había que esperar, el otro día. Y me tenían que operar en Ciudad Bolívar porque mi médico se había ido de viaje. Bueno, viajamos en la madrugada a Ciudad Bolívar, pero antes de irnos en la madrugada yo no podía dormir porque yo pensaba no, el cáncer no tiene remedio. Y yo decía, Dios mío, yo voy a dejar a mis hijos solos. Y yo me tiré en el piso a llorarle al Señor, pero a llorar por mis hijos. Eso es orar, eso es clamar. Entonces, cuando mi esposo tuvo el sueño sobre eso, lo que era clamar, yo me acordé, yo dije, con razón el Señor me hizo el milagro. Yo pasé 2 horas llorándole, y yo no era cristiana, yo era católica, pero yo no lloraba por mí, yo lloraba por mis hijos, porque yo decía, Norbertcito, o sea, si usted se descuidaba 5 minutos y rompía algo. Ese le agarraban punto, lo enyesaban las piernas, los brazos, le agarraban punto en la ceja, en las manos, era tremendo, tremendo. Y yo decía, ay, qué pecado a mi muchachito, Dios mío, le van a dar durísimo, durísimo. Bueno, oré. Llegamos a la clínica a las 7 de la mañana, me metieron al quirófano, me operaron y al otro día, a los 2 días me dieron el resultado y no tenía absolutamente nada. No tenía NIC1, ni NIC2, ni NIC3 y tenía 2 citologías y tenía 2 biopsias. Entonces, bueno, fuimos a hablar con el médico, doctor, mire, vamos a demandar al seguro. Norbert quería demandar, a mi papá también, al seguro no, al laboratorio. Y el doctor me dijo, ¿tú crees en el Señor? ¿Tú crees en Dios? Y digo, sí. ¿Y por qué mejor no le das gracias a Dios porque te hizo un milagro? O sea, las pruebas están aquí que sí tenías cáncer. Y gracias a Dios, todavía tengo mi útero. Después de ellos tuve a Vanessa y después nacieron las morochas. Y todavía tengo mi útero. El Señor me sanó completamente. Entonces, cuando nosotros oramos por amor, tenga la plena convicción que esa oración va a llegar y va a tocar el corazón de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero así como dice el Señor en su palabra, que nosotros tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que ir a ese lugar secreto, porque usted si va a orar con 2 personas, 3 personas, usted va a orar las cosas que pueden escuchar, pero lo que usted tiene en su corazón, usted no lo va a derramar delante de otra persona. Por eso dice el Señor que usted vaya en lo secreto y ore a su Padre que está en los cielos.
Y dice el versículo número 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo usted puede orar y darle gracias al Señor? Usted puede cantarle al Señor. Si usted no sabe cómo darle las gracias al Señor, adórelo. Cántele una canción al Señor. Esa es una forma de usted expresar lo que usted tiene en su corazón, porque esa es la adoración, es una expresión a Dios de su corazón. Y dice el 17: y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿O a nombre de la Coromoto? ¿A nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra oración de Pablo está en Filipenses 1, vamos a buscarlo. Filipenses 1 del 9 al 11. También es un modelo para que nosotros aprendamos a orar, no para que repitamos lo mismo, es un modelo para que nosotros podamos orar conforme a como Dios quiere que nosotros oremos. Dice Filipenses 1, 9 al 11: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sea sincero, irreprensible para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Cómo es eso que estemos irreprensibles para el día de Cristo? En otro versículo dice que procuremos estar irreprensibles en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu para la venida del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro espíritu pertenece al Señor, ¿verdad? Pero nuestra alma, que son los pensamientos, los recuerdos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, también estén alineados con el Señor. Por eso el Señor quiere que nosotros, nuestro temperamento sea transformado y que nosotros en nuestra voluntad decidamos cambiar esas emociones negativas, como son el miedo, como son la rabia, ¿verdad? La tristeza. Otra oración de Pablo está en Efesios 1 del 16 al 22, allí mismo donde están. Dice el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que Pablo no oraba por él solamente, Pablo oraba por los demás, por sus amados, por sus discípulos, por sus amigos. Dice el 17: para el que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él te ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Qué fue ese poder? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Ese es el tesoro de Dios. Y es la riqueza del Señor. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos todo. Absolutamente todo. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, sus frutos se manifiestan en nosotros. Su amor, su templanza, su fe, su salvación, su paz, su mansedumbre. Amén. Su dominio propio. Y dice el 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Entonces, así como nuestros enemigos, dice la palabra, que están bajo el poder de Dios, también están bajo el poder, nuestro poder, y bajo el estrado de nuestros pies, porque nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. Ahora, hay una oración que hizo el Señor en Juan 17, vamos allí.
cuando al Señor lo iban a crucificar, el Señor también oró por él, pero también oró por todos nosotros. Amén. Vamos a leerla. Juan capítulo número 17. Y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa era la oración de nuestro Señor Jesucristo, que conociéramos al Padre, pero que también lo conociéramos a Él. ¿Y cómo nosotros lo vamos a conocer al Padre y al Hijo? A través de la palabra del Señor. Como el tiempo ha pasado, no lo voy a leer todo, pero léalo en su casa. Juan capítulo 17 fue la oración que el Señor hizo antes de ser crucificado. Amén. Y allí el Señor oraba por cada uno de nosotros. Y dice, vamos a Apocalipsis 5:8. Aquí en Apocalipsis usted se va a dar cuenta que sus oraciones no vuelven a Dios vacía. Cada oración que usted haga y cada lágrima que usted derrame delante del Señor, dice la palabra de Dios que esas lágrimas están en una copa en su mano. Amén. Dice Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, es decir, estaban adorando al Señor. Por eso la adoración es tan importante. Y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? La Biblia dice que Jesucristo es 3 veces santo, pero usted y yo somos santos delante del Señor. Entonces, todo esto, estas copas de oro llenas de incienso que están delante del Cordero, ¿qué son? Es su oración y es mi oración. Cuando el Señor coloque en su corazón orar, hágalo. Hágalo, porque esa oración no vuelve vacía. No crea que usted está orando y que está en la pared escuchando. No, está el Señor. El Señor está allí escuchando su oración. Y dice en Apocalipsis 8:4, más adelante, dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones ¿de quién? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Usted es santo y yo soy santa delante del Señor. Amén. Así que si el Señor lo inquieta a pararse a las 3 de la mañana, párese a orar. Por algo el Señor lo está llamando. Por algo Jesucristo oraba de madrugada. Por algo, porque hay un misterio especial. Cuando usted se para de madrugada a orar, cuando no escucha el teléfono, cuando no escucha la licuadora, cuando no escucha los carros, usted puede entrar en esa presencia, puede entrar en ese lugar íntimo con el Señor y hablar con el Señor. Y no es solamente hablar con el Señor, dele tiempo también a escuchar, porque el Señor también habla. La palabra del Señor enseña que el Señor habla. Entonces usted, después que ore, usted haga silencio y escuche lo que el Señor tiene para usted, lo que el Señor le va a decir. Amén. Entonces, con estas oraciones de Pablo, ¿qué aprendemos? Aprendemos que nuestra oración siempre debe de estar dirigida a lo espiritual. Y la oración más poderosa es que usted le diga al Señor: Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, derrama el poder de tu Santo Espíritu en mi vida. Porque si usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted tiene todo. Usted tiene sabiduría, tiene inteligencia espiritual, usted tiene paz, ¿verdad? Usted va a tener todo lo que usted necesite para seguir caminando con el Señor, para que cuando llegue el día de la venida de Jesucristo aquí en la tierra, cuando llegue el rapto, llegue el arrebatamiento, usted pueda pararse firme, irreprensible, como dice la palabra, en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, y usted pueda ser levantado en las nubes con el Señor. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Si usted busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser añadido. Pero cuando nosotros primero buscamos el negocio, buscamos el dinero, cuando primero buscamos la vanagloria de la vida,
Entonces es eso que realmente quieres. En vez de tú correr detrás de eso, cuando tú buscas el reino de Dios, las bendiciones van a correr detrás de ti. Amén. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Quién me puede decir qué aprendimos hoy? ¿Cómo orar? ¿Cómo dice el Señor en su palabra? ¿Cómo nosotros debemos orar? Nos dejó un modelo, no para que nosotros recemos ni repitamos, sino el modelo para que nosotros aprendamos a orar. Ese modelo para que aprendamos a tocar el corazón del Padre, porque cuando usted ora con amor y usted clama con amor, usted toca el corazón del Padre. Y entonces, ¿qué hace el Padre? Cuando nuestros hijos vienen con amor y nos piden algo, ¿qué hacemos nosotros? Abrimos la mano y se lo damos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué debemos orar? Debemos de orar para entender la voluntad de Dios. Señor, yo oro para que tú, Señor, me regales mañana un carro blanco, Señor, y que la placa termine en 82. Tenemos que orar es para que Él haga su voluntad. Amén. Porque su voluntad es buena, agradable, perfecta y no añade tristeza. Y no es que usted no le pueda pedir cosas materiales, usted se las puede pedir, claro que sí. Pero primeramente pídale al Señor que haga su voluntad en su vida. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor es buena. Porque los pensamientos del Señor para ti, para cada uno de ustedes y para mí es buena, es agradable, es perfecta. Él no tiene pensamientos de mal para nosotros, porque el Señor lo que quiere es nuestro bienestar. Amén. ¿Para qué vamos a orar? Para obtener sabiduría espiritual. Amén. Para que cuando usted tenga cualquier problema, el Señor le dé la sabiduría y la inteligencia espiritual para que usted haga lo que Dios quiere que usted haga. Amén. ¿Para qué? Vamos a orar para vivir en santidad, dándole gracias al Señor. Para vivir en santidad, dándole gracias al Señor, porque usted puede estar en pecado, pero si usted se arrodilla delante de Dios y usted derrama su corazón y derrama su espíritu, y usted le dice, Señor, como dice Pablo, lo que no quiero hacer es lo que hago, Señor. Perdóname y ayúdame. Y entonces el Señor lo va a perdonar y el Señor lo va a ayudar, porque usted le está siendo sincero. Todos en la tierra, todos tenemos algo. Pablo decía en su palabra que él tenía un aguijón. Muchos teólogos dicen que el aguijón era una enfermedad en los ojos, otros dicen que era un chuki por ahí que lo molestaba. Algo, de algo cojeaba, ¿verdad? Todos nosotros somos hechos de piel y todos nosotros podemos pecar en algún momento, pero por eso es la gracia, porque inmediatamente el Espíritu Santo te da convencimiento de pecado y tú vas delante de la presencia del Señor, pides perdón, el Señor te perdona y comienzas nuevamente, pero necesitas orar, necesitas entrar en esa presencia. ¿Por qué? Porque si sigues caminando en lo mismo, entonces no vas a poder. No se distraigan, vamos a seguir aquí. ¿Para qué entonces vamos a orar? Para llevar frutos, ¿para quién? Para Cristo. Vamos a orar ahora para ser fortalecidos espiritualmente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos fortalece, el que nos da convencimiento de pecado, el que nos da la fuerza, como enseñaba el pastor la semana pasada, el que nos da la fuerza, el que nos da el poder para nosotros levantarnos y hacer sin miedo, sin flojera, sin letargo, hacer lo que Dios quiere. Amén. ¿Para qué más vamos a orar? Para perseverar en la fe y en la justicia. Vamos a orar para darle gracias a Dios por todas las cosas, no estar quejándonos todo el tiempo, porque la queja aleja las bendiciones. El Señor quiere que nosotros seamos agradecidos y le demos gracias en todo. Vamos a orar para continuar en la esperanza del cielo. Vamos a orar para conocer la cercanía de Dios. Vamos a orar para ser llenos de la plenitud de Dios, cada día más y más. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a nosotros mostrar el amor y el cariño a los demás. Amén. Que todo lo que salga de nuestra boca salga con amor, sin maltratar el corazón de otra persona. Amén. ¿Para qué vamos a orar? Para que el Señor nos dé esos dones de su Santo Espíritu, como el discernimiento de espíritu, como el don de fe, como el don de milagros, como el don de lenguas, como el don de ciencia, como el don de conocimiento, como el don de discernimiento. Amén.
Vamos a orar por el yate. Vamos a orar para estar sin manchas e irreprensibles y para anhelar el regreso de Cristo, porque nosotros como seres espirituales queremos vivir una eternidad con nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora vamos a leer Santiago 4:3 y terminamos. Dice Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, de ahora en adelante vamos a orar y vamos a pedir el Espíritu Santo de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia espiritual. Porque cuando tenemos eso, lo tenemos todo. Si usted tiene el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, usted tiene todo. Amén. Y en conclusión, pues la oración es lo primero en nuestro despertar, ¿verdad? Y cuando vamos a dormir, debe de ser también lo primero. En la mañana darle gracias a Dios por ese día, por ese nuevo amanecer, ese nuevo despertar. Colocar nuestro día en las manos del Señor, que nos dé sabiduría para todo, que el Espíritu Santo de Dios vaya delante de nosotros, que se abran las puertas que Dios quiera. Amén. Que crezcamos cada día en el conocimiento de la palabra del Señor, que hagamos la voluntad de Dios y que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, a partir de hoy vamos a pedir, pero vamos a pedir bien. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por ese modelo, Señor, que tú nos dejaste, mi Dios Todopoderoso, en tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, has usado a cada uno, Señor, de estos hombres en la palabra, desde Génesis, Señor, hasta Apocalipsis, para enseñarnos, Señor, a buscarte más y más, mi Dios.